Ustedes de lo máximo. Ya. ¿Qué me pasó? Ya ves. Gracias. Estela. No se preocupe. Chicos, buen día. Buen día. Yo he estado esperando aquí motivo por el cual no se ha podido ingresar. La verdad no sé, tuve que llamar a la señorita Francis y pues ver, ¿no? ¿Cuál era el problema? Estaba aquí y yo decía, qué raro que no haya nadie. Bueno, ya está. Yo creo que ahora sí estamos casi todos, ¿no? Ok, bueno, vuelvo a decirles que sí, yo estaba acá esperando y a los que recién están ingresando y no sé la verdad qué ha pasado con en este caso el Zoom, que yo esperaba y no salía nadie de ustedes, a pesar de que salía pues Colegio Newton y todo lo demás. Pues, la señorita lo que hizo fue salir y entrar de nuevo. Quizás allí me faltó eso de realizar. Bien, chicos, el día de hoy vamos a entrar a la clase de polígonos, ¿ya? A la clase de polígonos. Primero entender que un polígono es toda figura plana que está cerrada. Cuando ese es un polígono, toda figura que usted vea que es plana y que esté cerrada es un polígono. Por ejemplo, esta es una figura plana, está cerrado y esto sería un polígono. Profesor, me dijeron el otro día sus compañeros de beta 2, beta 3, beta 1, beta 2, perdón, y hay polígonos que no son cerrados. No. Entonces hay figuras que no son cerradas. Claro, si yo por ejemplo hago esto y no lo cierro, entonces está abierto, pues, ¿no? Y no le podría llamar polígono. Entonces, cuando hablamos de polígonos, básicamente vamos a hablar de todas aquellas figuras planas que sean cerradas, ¿de acuerdo? Y entonces viene la pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que la circunferencia sea un polígono? ¿Qué opinan? A ver, mientras lo voy dejando a ustedes con esa preguntita, voy a abrir la pizarrita virtual. La pregunta, vuelvo a repetir, es, ¿crees tú que en este caso, pues, la circunferencia sea un polígono? ¿Sí? ¿No? Dígame, por favor. ¿Crees tú que la circunferencia sea un polígono? Muy bien, ¿quién me respondió? Rosita por ahí, ¿verdad? Sí, y ahí hay ¿cómo les podría decir? Una controversia, ¿no? Algo que todavía muchos autores dicen, oye, pero para que sea un polígono tiene que tener lados y la circunferencia no tiene lados, ¿no? Entonces, ¿será un polígono en realidad? Y otros autores matemáticos, ¿saben qué dicen? Ah, ok, Estrellita dice que no. Otros autores dicen, ¿sabes qué? La circunferencia en realidad sí tiene lados. Lo que pasa es que sus lados son infinitos. Por ejemplo, si yo formo un cuadrado, tiene 4 lados. Si formo un pentágono, que más o menos sería así, tiene 5 lados. Si formo un hexágono, tendría 6 lados. Y si hago de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, cada vez se va acercando más a una circunferencia. Entonces hay autores matemáticos que dicen, señores, la circunferencia sí es un polígono, pero que tiene infinitos lados. Entonces, cuando tiene infinitos lados, son tan pequeñitos que ya forman la circunferencia. Y allí ya se lleva a un caso de matemática superior, ¿no? Aplicando límites y esas cositas. Pero está esa controversia. Hay autores que dicen no y hay autores que dicen sí. Generalmente los matemáticos van dando siempre esa discusión de que si eso no es un polígono. Bien, entonces nosotros vamos a considerar como incógnita, como algo que de verdad Rosita nos dice sí, por ejemplo, y Estrellita nos dice no, pues se plantearon los dos puntos extremos.
Y respuesta definitiva no la hay porque, vuelvo a repetir, hay unos que dicen, pero eso no es un lado, y otros que dicen, sí, es un lado, pero, o mejor dicho, tiene lados, pero tiene infinitos lados. Y al tener infinitos lados, pues obviamente se va acercando mucho más a lo que es una, en este caso, circunferencia, ¿verdad? Bien, entonces nosotros vamos a, ahora sí, a verificar, vamos a, primero voy a compartir contigo la pizarrita virtual, esperando obviamente que se esté viendo la pizarrita virtual. La última clase, la última pregunta que hicimos fue respecto a este capítulo y vamos a, en este caso, a poner algunas propiedades que aparecen pues para todo tipo de polígonos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí propiedades generales de un polígono y por allí nos vamos a quedar, a ver, hasta aquí ya. Luego lo vamos a ir recortando. A ver, wow, apareció demasiado grande, así es que vamos a cerrarlo. Vamos a disminuir el tamaño. Y yo sé que usted ya está viendo allí que dice propiedades generales de un polígono. Le vamos a poner aquí mejor, ¿ya? Para poder ordenarnos un poquito. Lo vemos ahí. Y hasta dónde corté, no recuerdo. Ah, ¿hasta dónde está ese manito? Y aquí vamos a cortar esta otra parte. Vamos a avanzar por partes, ¿ya? En realidad, no hay quizás mucho por hablar, quizás más para escribir, y felizmente que en este caso, pues nosotros tenemos la suerte de que podemos estar en el internet y descargarnos un pequeño material y pues visualizarlo desde allí y pegar, ¿no? Y ya no estar escribiendo. Y con eso ya se ganó bastante tiempo, el tiempo probablemente que habíamos perdido al momento de estar sin el internet, pues se ganó aquí ya definitivamente, ¿no? Perdón, sin estar dentro del Zoom, ¿no? Se ganó aquí. Y esa es toda la teoría, y esa es toda la teoría que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Y obviamente se las voy a presentar a ustedes, ¿correcto? Bien, muchachos, el examen está próximo, el examen viene hasta justamente polígonos, ¿ya? El examen viene hasta polígonos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Muy bien, entonces, vamos a ver aquí. Solo voy a ordenar esto un poquito. ¿Ven? Ahí está. ¿No? Y vamos a ver, ¿ya? Veamos. Vamos a ampliar un poquito más para que usted pueda visualizar. ¿Qué es un polígono? Es la figura formada por la reunión de los segmentos de recta determinado al unir tres o más puntos no colineales. En conclusión, ¿qué es un polígono? Toda figura que es cerrada. ¿Qué elementos debe tener un polígono? Debe tener vértices. Profesor, ¿cuáles son los vértices? Los puntos donde se van cortando los segmentos. Por ejemplo, aquí yo te estaría presentando pues un vértice, ¿no? Acá, vértice B, vértice C, vértice D, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros quisiésemos hablar de vértices, pues tendríamos que decir que los vértices en este caso pues están dados por A, ¿cierto? Están dados por A. No se logra visualizar. Ahora ya no me está escribiendo, vamos a responderle. Bien, por A. Ya, ok, por A, ¿qué más? Vértice A, vértice B, y así, ¿no? Esos son los vértices, ¿ya? A, B, C, D, etcétera. ¿Ok? Ahí estarían los vértices, ¿ya? Ahora me dicen cuáles son los lados. Los lados son los segmentos, por ejemplo, A, B, B, C, C, D, D, E. Esos serían los lados, ¿no? Entonces yo tendría que poner aquí como lados, a ver, vamos a bajar aquí, y decimos pues que los lados serían para nosotros pues AB, AB es un lado, BC es otro lado, CD es otro lado, y así completaríamos todos los lados que pueda tener la figura. Ángulos internos. Los ángulos internos van a ser los que están justamente dentro de la figura, por eso internos,
Y en este caso, por ejemplo, yo podría llamarle a esto alfa, podría llamarle a esto ángulo beta, podría llamarle a todo esto ángulo tita, y así respectivamente, ¿no? Entonces, los ángulos que yo voy a tener, vamos a ver si buscamos aquí letras griegas. Ahí está. Entonces vamos a tener aquí alfa, beta, tita, ¿no? Alfa, vamos a ver aquí, entonces colocamos aquí alfa, ¿ya? Perdón. Entonces aquí sería alfa, ahí está. Beta, también, claro está, aquí donde está beta. Está tita también, ¿no? Alfa, beta, tita. Y así sucesivamente podríamos seguir nosotros colocando la mayor cantidad de ángulos, ¿no? Entonces aquí ya está, muchos más ángulos. ¿Ya? Ahora, con respecto a diagonal, ¿qué es una diagonal? Es la unión de dos vértices opuestos. Por ejemplo, la diagonal aquí sería AD. Profesor, MN no es, no, porque tienen que ser vértices. M no es vértice, M es un punto medio. N también es un punto medio. Entonces, AD sí. AD sería una diagonal. Entonces, yo colocaría aquí, perdón, diagonal AD. AD es la diagonal. Ahora, Profesor, sí. Sí, dime. página. No, hijo, todavía no, pues si no estoy desarrollando problema, no hay página. Estoy haciendo teoría, ¿ya? Ya cuando empecemos con la resolución de problemas, ya vamos, te digo qué página es, ¿ya? Y la diagonal media justamente se obtiene al unir los puntos medios, en este caso de dos lados opuestos. En este caso, MN sí sería llamado diagonal media, ¿correcto? MN. ¿Ok? Y ahí tendremos todos los lados que deben presentar los polígonos. Ahora, los polígonos se pueden clasificar según la medida de sus ángulos como convexo y no convexo, denominado cóncavo. Es aquel que la medida de sus ángulos interiores es menos de 180. Y en el polígono no convexo, la medida de por lo menos uno de sus ángulos debe ser mayor a 180. Ya, debe ser mayor a 180. La verdad, aquí por ejemplo, ninguno es a 180, así que esta definición no la veo correcta. Bien, vamos a decir la definición correcta. La definición correcta es esta, ¿ya? Cuando usted empiece a trazar rectas horizontales paralelas, si al trazar rectas horizontales y paralelas, usted observa que el punto de corte aquí y el punto de corte aquí, si todos los puntos al cortar caen dentro de la figura, como es mi caso, entonces yo digo que mi polígono es convexo. Mire aquí, corta acá, corta acá. Si yo uno todos estos puntitos, están dentro de mi figura. Si alguno de ellos estuviese fuera de mi figura, mi polígono ya no sería llamado convexo, sino sería llamado cóncavo o también denominado no convexo. Por ejemplo aquí, miren ustedes, perdón, yo voy a trazar, por ejemplo aquí, la recta y digo, bueno, horizontal, similar a la anterior, perfecto. Entonces mira aquí, todos los puntitos están dentro de la figura, perfecto, hasta ahí sería un convexo. Pero ¿qué pasa aquí? Mira aquí. Vamos a subir un poquito más. Ahí está. Observa. Corta la figura, sí, acá, mira. Punto, punto. Está dentro, sí. Pero ¿qué hay con esta partecita de acá? Está fuera. Igual acá, mira. Nuevamente entra a la figura. Pero basta con que un pedacito ya no esté dentro de la figura para indicar que el polígono ya no es convexo, sino cóncavo. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de sus ángulos,
Porque yo no veo acá ninguno. Quizás aquí este ángulo es mayor a 180 grados, acá también. Pero más allá de los ángulos, se dice que es un polígono cóncavo llamado no convexo si al trazar rectas paralelas hay puntos de esa recta que no caen dentro de la figura. ¿Ya? Eso de acuerdo a la clasificación general que se le da a los polígonos. Ahora, de acuerdo a la comparación de sus elementos, puede ser equilátero cuando todos sus lados tienen el mismo valor. Puede ser equiángulo cuando todos sus ángulos sean iguales. Y la unión de que sea equilátero, la unión entre equilátero y equiángulo me genera el polígono denominado regular. Es decir, ¿qué es un polígono regular? Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Ahora, de acuerdo al número de sus lados, el polígono de menor número de lados, ¿cómo se va a llamar? Triángulo, pues, ¿no? Entonces aquí tendríamos al triángulo, ¿ya? El triángulo es el polígono de menor número de lados, ¿correcto? Ahí tendríamos entonces nosotros al triángulo. Triángulo. ¿Ya? A ver si lo amplío. Triángulo. Vamos a decir al bajar. Me permite estar en la segunda. Bueno, de cuatro lados, ¿cómo se le va a llamar? De cuatro lados se le va a llamar, no cuadrado, cuadrilátero. De manera general, el cuadrado es un, en este caso, polígono de cuatro lados, sí, pero de manera general se le llama cuadrilátero. De cinco lados se le va a llamar pentágono. Pentágono. ¿Correcto? Pentágono. Y bueno, ya de ahí tú puedes continuar. Después, aquí, el polígono de 10 lados, ¿ya? Creo que aquí le voy a reducir el tamañito para que puedan ustedes tener esto. Triángulo, a ver, cuadrilátero, pentágono, sí, ahí está. Mejor lo escribo así ya. De 6 lados es hexágono. Hexágono. De 7 lados tendríamos el heptágono. Por si acaso, mejor lo pongo, ¿no? De 8 lados tendríamos el octógono. De 9 lados tendríamos el nonágono. ¿Ya? De 10 lados tendríamos el decágono. De 11 lados podemos llamarle un decágono, cosa que ya se usa muy poco, y es preferible que después de 10 lados se le llame polígono de 10 lados, pero todavía un decágono. Todavía se le conoce así, ¿ya? Pero es preferible llamarle como polígono de 11 lados. Igual al dodecágono es preferible llamarlo o conocerlo como polígono de 12 lados. 15 lados es el pentadecágono. Y bueno, de 20 lados sí es bueno colocarlo, es el icoságono. Icoságono. Creo que me comí una letra. Icoságono. ¿Sí? El icoságono. Voy a ampliar un poquito a ver si ahí está, icoságono. Perfecto. Icoságono. Bien, propiedades generales. Cuando nosotros hablamos del número de lados, también le puedes decir número de ángulos, número de vértices, y es lo mismo, ¿ah? Le vamos a llamar con la letra E. Entonces, número de triángulos formados al unir un punto interior con los vértices, un punto, es decir, tienes la figura, te vas al centro, por ejemplo aquí, y unes para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, ¿cuántos triángulos se forman? N. Si hay 20 vértices, 20 triángulos. Si hay 30 vértices, 30 triángulos. Ahora, el número de triángulos al unir un punto de uno de los lados con los vértices. Uno de los lados con los vértices. ¿De acuerdo? N-1. No se ve mucho, pero es bueno tener la teoría. Ahora, el número de triángulos al trazar las diagonales desde un vértice. Eso sí se vea. Desde un vértice es N-3. Y
también se ve esto, el número de diagonales totales, n por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? Número de diagonales trazadas desde un vértice, n menos 3. De diagonales totales, n por n menos 3 sobre 2. Ya, básicamente eso. Ahora, la suma de la medida de los ángulos internos para cualquier polígono, ojo que esto es para cualquier polígono. La suma de la medida de los ángulos internos de cualquier polígono siempre es igual a 180 por n menos 2. Y la suma de ángulos externos, ángulos centrales de cualquier polígono siempre va a ser 360. Ángulos exteriores y ángulos centrales también va a dar lo mismo, es igual a 360, ¿ya? Ahora, esto solamente es para un polígono mínimamente equiángulo o regular. Un ángulo interior, 180 por n menos 2 sobre n. Un ángulo exterior, 360 sobre n. Un ángulo central también es 360 sobre el valor de n. ¿De acuerdo? Así es que usted tiene aquí la teoría, y se espera que usted repase esta teoría para poder desarrollar los problemas. Ojo que estas de aquí ocurre para todo tipo de polígono y estas dos solamente para polígonos equiángulos o también regulares, ¿no? Claro, el regular es equiángulo y es equilátero a la vez. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a ver este libro, ¿ya? Un ratitito. Ya una disculpa, un ratito. Vamos a ver parte de lo que es el libro, ¿ya? Aquí veamos. Completarla, dicen, ¿no? Vamos a completar la 1 y la 2. Ya, felizmente que esto no tiene, no está marcado. Así es que vamos a completar. Ya. Y pues vamos a verlo aquí. Ya. Profesor, ¿qué página es? Espera un momentito, ¿ya? Vamos a visualizar qué página de tu libro es. Es la página 58, ¿ya? Página 58 de tu libro. A ver, vamos a apuntarlo aquí por si acaso, ¿no? Y está por si acaso. Ya. Esto es página 58. Bien, ¿qué cosa es alfa? Alfa es un ángulo interior. ¿Qué cosa es beta? Un ángulo exterior. ¿Qué cosa es tita? Un ángulo central. Entonces aquí simplemente es colocar alfa, ángulo que te dije, ángulo interior. Y colocas, ¿no? Ángulo interior. ¿Qué cosa era beta? Está fuera. Ah, entonces es un ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Y qué cosa era tita? Un ángulo que esté en el centro, es decir, ángulo central. Ángulos. Correcto, y está la 1 desarrollada. Entonces allí dice escribe verdadero o falso. Para todo polígono, la suma de los ángulos exteriores es 360, verdadero, siempre. Profesor, ¿y cómo sé eso? Acá lo dice. La suma de ángulos exteriores es 360. Siguiente. El número total de diagonales es mayor que el número total de diagonales medias. Claro, ¿no? Porque si tú observas la fórmula, el número total, ya, a ver aquí, veamos la formulita acá. Voy a ampliar un ratito, ¿ya? Aquí, ya está. El número de diagonales, El número de diagonales medias
es n por n menos 1 sobre 2 y este n por n menos 3 sobre 2. Si a las diagonales totales le estoy quitando 3 y a esta le estoy quitando solo 1, las diagonales medias serían mayores que las diagonales totales. Entonces, ¿qué dice acá? Creo que dice lo contrario, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿El número total de diagonales es mayor que el número total de diagonales medias? No, es al contrario, ¿no? Esto es falso. Es al contrario. El número de diagonales medias es mayor que el número de diagonales totales. Si el número de lados de un polígono aumenta, ¿también lo hace su número de ángulos internos? Claro, pues porque hablamos de que los lados son iguales a los ángulos, son iguales, es decir, vértices. Entonces, si los lados aumentan, los ángulos que vienen a hacer lo mismo también aumentan, pues ya. Es que esto de acá es verdadero, ya. Vamos a ver este problemita. A ver. Y lo vemos aquí, ya. Veamos. Calcular X. Calcular X. ¿Ya? Bien, veamos. Vamos a calcular X. El polígono es regular, me dice, calcule usted el valor de X. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente hora porque no quiero chocar con su recreo. Ha habido, como le digo, el problema de esto del Zoom, ¿no? No de internet, del Zoom. No sé por qué no entra. Chicos, así es que nos vemos en 5 minutitos.